Si perdemos la capacidad de indignación frente a la corrupción, mejor cerremos el país y vayámonos, ¿no? Seamos objetivos. Y te lo digo como hombre de izquierda, porque me siento aún mucho más afectado, porque siento que la izquierda tiene una maravillosa oportunidad de ser gobierno, tiene el poder en este momento. Entonces, ¿qué va a quedar? Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del señor Richard Arce, ex congresista de la República y analista político. Señores, recientemente la Agencia Internacional de Riesgo, Calificadora de Riesgo, Moody's, ha señalado que ha habido una rebaja en la calificación crediticia de nuestro país, a pesar que ya el Congreso de la República le ha dado el voto de confianza al gabinete Bellido. Sin embargo, esta calificación de nuestro país es sumamente perjudicial, sobre todo nosotros que estamos viviendo una terrible crisis sanitaria, una terrible crisis económica de la cual queremos salir, y esta calificación que no nos favorece para nada, prácticamente hace difícil salir de esta crisis, y más aún los agentes económicos de nuestro país no dan señales pues de querer invertir, más bien el capital está que se va y la incertidumbre política sigue el enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. No sabemos esto en qué va a terminar, o la disolución del Congreso o la vacancia del presidente. Sobre estos temas y otros vamos a conversar con el invitado del día de hoy. Señor Richard Arce, bienvenido al programa. Dialogar con ustedes y como siempre la oportunidad, más bien agradecerte por el espacio que me permites en tu programa La Verdad Noticias. ¿Qué le parece la calificación que ha hecho Moody's sobre la calificación de riesgo de nuestro país? Sí, sería interesante explicarles a los televidentes qué es esto de las calificaciones crediticias y cuáles son estas entidades internacionales como Moody's, Standard & Poor's, que son entidades que evalúan el nivel de riesgo que existe en cada país para poder acceder a créditos. Y esto está relacionado específicamente, por ejemplo, a las inversiones que hacen inversionistas privados, extranjeros o inclusive países en un determinado país. Lo primero que revisan es evaluar esa calificación. Como quien diría, para hacer el símil, es como la información que tenemos como personas en Infocor, por ejemplo, ¿no? Donde nos reportan nuestro estado crediticio, si somos accesibles o no a recibir un crédito. De esa misma manera existe este tipo de calificación. ¿Y qué permite ver? Es una categorización, cada entidad tiene su propio sistema para poder ir evaluando quién tiene mejor calificación. Y esto es un dato muy importante, porque alguien podría cuestionar y podría decir, pero esto que nos importa, está bien que estén ahí evaluando y de repente tienen otros intereses. No, nada de eso. Se supone que vivimos en una aldea global donde justamente hay entidades que se encargan de este nivel de calificación que tienen los países. Y lo sorprendente de esta caída en un puesto, llamémosle, en la calificación que tenemos, es que se da después de casi 20 años, donde más bien nos hemos ido manteniendo y hemos ido ascendiendo nuestra calificación sobre la base de A. Ahora hemos bajado a B, con BA más 1, ¿no? Es un poco complejo explicarles esos dos detalles de cómo hacen esa calificación, porque en realidad evalúan cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el país. Y ojo, quiero ser muy transparente en este aspecto. No está relacionado directamente a la gestión del presidente Castillo, con toda la objetividad, porque esto es una evaluación que vienen haciendo ya desde hace un año más o menos de cómo se viene comportando. El asunto es que la variable que está jugando en contra nuestra es justamente el ruido político. Y el ruido político por el Congreso anterior y responsable, deben recordar que han tomado una serie de medidas que al final el propio Tribunal Constitucional tuvo que enmendar la plana, pero también es este inicio de gobierno, y en eso sí hay que ser claro. También tiene parte de la responsabilidad, no es el responsable completo, ojo, tampoco vamos a generar
una corriente de opinión para desprestigiar al gobierno por este asunto. Es un tema un poco más complejo. ¿Tiene parte de la responsabilidad? Por supuesto que sí, porque en ese informe Moody's lo que está detallando es que el inicio de gobierno no ha sido lo más auspicioso posible, que está generando mayores riesgos. ¿Y por qué es importante esta calificación? Porque esto hace que el crédito encarezca, porque van a subir las tasas de interés. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el Perú requiere de inversiones y nuestro sistema financiero también se financia con esos dineros. Entonces, si le suben la tasa de interés, ¿qué va a significar? Que indirectamente va a afectar también al sector inversor que existe en el país, que si va a ir a acceder a un crédito, el crédito va a aumentar, encima tenemos el tipo de cambio alto, con lo cual, si el tipo de cambio, el interés se incrementa, hay una consecuencia lógica, hay menos acceso a ese crédito. Si hay menos acceso al crédito, no va a haber inversiones. En consecuencia, se encarece ese crédito y evidentemente tiene un efecto directo en nuestra economía porque ralentizaría el movimiento económico. Entonces, eso es muy importante. Definitivamente que es una mala noticia. No es que vamos a consolarnos en decir que pero estamos mejor que otros países de Latinoamérica, de acuerdo. Pero también estábamos muy bien hace años, o sea, desde hace 20 años estamos mucho mejor que otros países. Y no puede ser un argumento para poder consolar. Entonces, acá también reconocer que este inicio de gobierno, este ruido político está generando este ambiente. Señor Arce, el 80% de la inversión en nuestro país es privada. Al gabinete Bellido ya se le dio el voto de confianza, pero los agentes económicos tal parece que todavía no confían. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para darle confianza al sector privado, sea de aquí o sea de afuera, para que inviertan en nuestro país y salir pues de donde estamos, ¿no? De la crisis económica? Es un tema muy simple, que el presidente Pedro Castillo empiece a liderar la gestión del país. Parece muy genérico, pero sí es importante. Los mensajes claros que deberían dar desde el gobierno, que permitan garantizar todo lo expresado el día de hoy por Pedro Franque en la presentación de la ley de presupuesto. Esto tiene que tener un refrendo político, porque parecería que que habría una desconexión entre lo que afirma Pedro Franque y las acciones que vienen tomando en el Ejecutivo. Ellos hablan permanentemente de una serie de inversiones que se va a hacer en el país, que se va a atender una serie de necesidades, pero para eso se requiere estabilidad económica y eso se da con la estabilidad política. Ahora bien, si seguimos generando esta confrontación, si el propio gobierno tiene ministros cuestionados, definitivamente juegan en contra del país porque probablemente va a seguir implementándose ese riesgo y va a tener un efecto como por ejemplo en la calificación crediticia en el siguiente indicador que va a salir por Standard & Poor's, que saldrá en unas cuantas semanas. Entonces, consecuentemente, si queremos solucionar, lo primero que debería hacer el presidente es justamente brindar esa imagen de tranquilidad en la gestión para que las inversiones se encaminen. Y un tema determinante es la minería. La minería es el sector donde están cifradas las esperanzas para salir de esta crisis. Que el presidente y el gobierno actual brinden las condiciones óptimas para garantizar que las inversiones mineras se encaminen. Aprovechemos esos precios altos de los minerales. Que se deje de estar haciendo el presidente esas menciones donde habla inclusive que vamos a debatir al DRAE, bajemos al campo, ensuciémonos los zapatos. Tiene que entender el presidente que ya no está en campaña, él es el presidente, más bien lo requerimos en Palacio de Gobierno, gerenciando el país, tomando decisiones. Caso contrario, estos ruidos políticos va a seguir afectando nuestra economía. De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, tanto el Congreso como el presidente tienen 30 días para nombrar el directorio del BCR. 4 lo nombra el Ejecutivo y 3 el Congreso. Ya pasó el plazo. ¿Qué hacemos? Se estilaba por tradición, aparte de la norma, que justamente en el primer mes de gobierno se tenga la elección de los directores
del Banco Central de Reserva, que es una entidad, ojo, especializada en el manejo de la política monetaria del país y la política económica cambiaria, que garantiza, por ejemplo, que el tipo de cambio no se dispare más, como se está disparando. Si no habría la intervención del BCR, la situación sería mucho más compleja. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que hasta ahora no se ratifica al señor Velarde como presidente del BCR y tampoco se ha hecho la propuesta. De la misma manera, el Congreso de la República también está en falta. Ellos tenían que haber nombrado, son 3 que nombran, o sea, nombran al presidente, que es ratificar a Velarde, y tiene que nombrar 3 más el Ejecutivo. Y el Congreso nombra otros 3. El Congreso tampoco se ha dado el trabajo de definir quiénes son los nuevos 3 directores. Y eso es muy importante porque definitivamente genera confianza y credibilidad. Tenemos la ventaja que el BCR, como corresponde por ley orgánica, tiene la independencia del espacio político. O sea, la única injerencia que podría tener el Ejecutivo es en el nombramiento de los directores del Banco Central de Reserva. El asunto es que el Banco Central de Reserva es autónomo en sus acciones. Por ejemplo, si se pretende atender múltiples necesidades y se comete la negligencia de querer activar la maquinita, recordemos bien los años 80, fabricar dinero sin respaldo, eso genera inflación. Tenemos que tener un BCR fuerte que evite cualquier tipo de intención del gobierno que pueda distorsionar. Estoy exagerando, ya hemos pasado varias décadas y hemos aprendido lo que sucedió en los años 80 de esa irresponsabilidad. Y en lección, en la primera clase de economía, cualquier estudiante de universidad sabe bien que el producir dinero, fabricar plata sin respaldo correspondiente es automáticamente generar inflación. Y ya estamos viendo lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, lo que sucede en otros países y nos sucedió a nosotros en los 80. Entonces, es importante que de una vez por todas defina el nombramiento porque son las personas que van a direccionar, repito, la política económica monetaria, que es muy importante garantizar que nuestro sol se mantenga, que no siga devaluándose, que permita que el tipo de cambio esas variabilidades no tenga mucho sobresalto porque afecta directamente a los importadores y sobre todo a nuestros exportadores que generan todo un sector económico dentro del país. Hace poco, por ejemplo, la alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores y su organización criminal prácticamente han sido presos por corrupción. La Contraloría manifiesta que en Loreto la corrupción se ha soplado 507 millones de soles. Según los entendidos, cada hora se comete un acto de corrupción en los gobiernos locales y regionales de nuestro país. Parafraseando al poeta César Vallejo, ¿hasta cuándo este valle de corruptos? Es otro tema que lamentablemente desde mi impresión, esto ya es un cáncer, pero un cáncer que está haciendo metástasis. Ese es un cáncer generalizado, que gobierno tras gobierno, las denuncias de corrupción son escandalosas. Y según datos de la propia Contraloría, cada año se pierde un promedio de 20.000 millones de soles en corrupción. Y estamos viendo que ya no solamente son los alcaldes o los gobernadores regionales, sino también los presidentes de la República, ministros. O sea, si hacemos un análisis, lamentablemente con el dolor del corazón vamos a expresarlo, a excepción de Sagasti, que ha tenido una gestión transparente. Todos los presidentes que hemos tenido y que están vivos, todos tienen un proceso judicial en marcha, algunos ya con sentencia relacionados al tema de corrupción. Es una vergüenza y una decadencia como sociedad y una gran lección también para poder darnos cuenta que estamos fallando, ¿no? Y estamos fallando en temas muy importantes como es la lucha contra la corrupción. Pero, ojo, en el gobierno de Pedro Castillo, el que funge inclusive del poder bajo la sombra, el presidente de su partido, el que hace de oficioso vocero político del gobierno de Pedro Castillo, que es Vladimir Cerrón, está sentenciado por corrupción. Y hace un par de días estábamos escuchando a la fiscal por otros delitos de corrupción pidiendo 2 años y 11 meses de cárcel. El tema es bastante engorroso
El presidente ya se le ha dicho de mil formas que debería deslindar, porque ¿en qué queda la lucha contra la corrupción si tú estás acompañado justamente de personajes que están involucrados en actos de corrupción? Esa es la gran tarea pendiente que tenemos como país. ¿Y este gobierno con qué autoridad va a luchar contra la corrupción si ha habido una repartija de los ministerios? Y eso no lo digo yo, no lo dice tampoco la oposición de este gobierno, lo dice el señor Héctor Béjar. ¿Cómo un gobierno en el cual los ministerios se han repartido va a poder luchar contra la corrupción y va a poder hacer una gestión eficiente para sacarnos de la crisis sanitaria y de la crisis económica? Es uno de los principales cuestionamientos que hacemos al gobierno actual, y con toda transparencia. No podemos quedarnos callados frente a estas ignominias que se cometen contra el país, sino con objetividad y responsabilidad. Si no denunciamos, si no nos escandalizamos, si perdemos la capacidad de indignación frente a la corrupción, mejor cerremos el país y vayámonos, ¿no? Seamos objetivos. Y te lo digo como hombre de izquierda, porque me siento aún mucho más afectado, porque siento que la izquierda tiene una maravillosa oportunidad de ser gobierno, tiene el poder en este momento. Entonces, ¿qué va a quedar para el país una circunstancia como la que estamos viviendo, donde tenemos un gobierno de izquierda y lamentablemente en un mes de gestión, ¿qué tema ha sido que ha resaltado? El nombramiento de personajes desde los propios ministerios, ¿eh? Personajes con antecedentes. No tienen hoja de vida, no tienen currículum, tienen prontuario, dejando mal parado al gobierno. Entonces, creo que es momento oportuno para que el presidente de una vez por todas se quite con estos temas, porque han estado nombrando igualmente a directores, viceministros, gente que no tiene ni siquiera competencias funcionales, pero lo más grave, con antecedentes penales, con denuncias bastante graves, con pruebas de delitos gravosos que los involucran. Entonces, con objetividad, ¿qué vamos a pedir de luchar contra la corrupción si en el gobierno está viendo estos temas? El presidente Castillo, en parte de sus clases, se comprometió a la lucha frontal contra la corrupción, inclusive habló de cadena perpetua para los corruptos. El asunto es para los corruptos de sus adversarios, porque para los corruptos de su partido, la pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Entonces, está jugando, yo digo al final, como mi último artículo en Perú 21 que salió el sábado pasado, y también en el artículo que publiqué en el Comercio el día viernes, el presidente está jugando con fuego y se puede quemar. Hay que tener mucho cuidado. Queremos que gobiernen 5 años, igual que el Congreso de la República, para eso los hemos elegido, y eso es principio democrático, pero no podemos quedarnos silentes frente a estas acciones. Es que en la izquierda no hay gente competente, no hay gente transparente, no hay gente honesta para ocupar esos altos puestos de gobierno. Discúlpame, Tino, permíteme discrepar abiertamente, al contrario. Por supuesto que hay gente capaz, hay gente honesta. Estamos viendo ahí en el propio ministerio, tú debes estar de acuerdo. Pedro Franque es una persona honorable y una persona profesional que está haciendo su trabajo. Es un lunar prácticamente. Y también está el ministro Torres, ¿no? El ministro de Justicia, que me inspira mucha confianza. Entonces, pudo haber buscado, hay personas como que no hay en la izquierda. En la izquierda más bien tenemos gente muy preparada. Lamentablemente también tenemos sinvergüenzas, ¿no? Eso tampoco lo vamos a negar, seamos conscientes. La corrupción hay en la derecha, hay en el centro, hay en la izquierda, está en todos lados la corrupción. Pero tampoco generalicemos y objetivamente, con responsabilidad. Esto es decisión del presidente, pues. Rodéese de los mejores cuadros, presidente, en vez de estar ahí convocando a debates. Ya terminó la campaña. Gobierne, presidente, como dice el titular de la República. Ojo, la República, que parecía un diario oficial de gobierno, le está haciendo críticas justamente porque evidentemente hay verdades que son insoslayables. Lo otro, quedarnos callados en silencio, desde mi punto de vista, es complicidad. ¿Y por qué será que el señor Castillo no rompe con Cerrón? Usted ya lo manifestó, está envuelto
en este proceso de malversación, y aparte de eso también tiene otro proceso por la adquisición de un bien inmueble aquí en Lima, el cual no ha sido transparentado. El señor Cerrón, líder y fundador de un partido, el partido que ha llevado pues al señor Castillo al poder, y sin embargo esta persona prácticamente actúa como todos esos gobernantes nefastos de derecha que hemos tenido. Ese es un mensaje terrible, ¿no? Evidentemente para nuestro país, porque no le está ayudando en nada al gobierno el tener a Vladimir Cerrón como oficioso vocero. Él es el que nombra a los ministros, inclusive peca de soberbia, yo ya le llamaría megalomanía, no se aguanta. Él es, en Twitter, cada vez que se pronuncia genera controversia, pero no a favor del gobierno, descalifica, lo deja mal parado al presidente. A sus más oficiosos seguidores de Perú Libre no se dan cuenta que estas acciones de Vladimir Cerrón afectan directamente al presidente de la República. ¿Cómo puede ser posible? Al final, el costo puede ser muy alto, porque los que están equivocándose son el entorno propio del presidente y el propio presidente Castillo. Si esto sería parte tal vez de una componenda, estos problemas que se vienen generando, las acciones que comete Bellido, si fueran parte de una estratagema prevista por la oposición, uno podría hasta entender, pisaron el palito, diríamos, pero no, acá los errores que se están cometiendo, y tú estás siendo testigo de esto y toda la ciudadanía, viene a colación de los errores que toman en el gobierno. Entonces, es momento oportuno, pensando en el país, dejándonos ya de cualquier interés político. El presidente tiene que entender que estamos viviendo una crisis profunda con la pandemia, las personas han muerto, hemos perdido familiares, seres queridos, nuestra economía está precarizada. Entonces, no le aumentemos la variable del ruido político, de los problemas políticos, que más bien sea la solución, no el problema. Esa sería más bien la reflexión que podría expresarle al presidente de la República. Los representantes del Ejecutivo han sustentado ante el Congreso de la República el presupuesto general de la República para el próximo año. ¿Hay alguna sorpresa? En general, el escenario del presupuesto de la República tiene un esquema, y que justamente recae en la concentración del presupuesto en el gobierno central, el desmedro de los gobiernos nacionales, es decir, de los gobiernos regionales, municipales. Por una cuestión objetiva, el centralismo no hace que muchas de las instituciones estén en Lima y que evidentemente el presupuesto se concentre. Ahora bien, hay un incremento del presupuesto respecto al año pasado, eso es importante entenderlo. El asunto, con objetividad, es que la pregunta responsable es ¿cómo se va a financiar? Porque ¿de dónde sale la plata? El Estado peruano, ¿de dónde saca la plata? De los contribuyentes, de cada uno de nosotros que tenemos que pagar nuestros impuestos. Y la capacidad de recaudación fiscal tiene un límite. Más allá de que en el Perú siempre se dice que nuestra presión tributaria está en el orden del 15 y 16%, que es bajo comparativamente a la presión tributaria en Latinoamérica, promedio del 22, 24%, entonces estamos abajo nosotros, pero tenemos que planificar en ese escenario, porque tener una expectativa de que se puedan incrementar los ingresos tributarios significa una modificación de la ley tributaria, y eso se va a dar en un proceso todavía largo, no es inmediato. Entonces tenemos que planificar en este escenario. Entonces, ahí me preocupa mucho porque, según la sustentación que ha hecho hoy día Pedro Franque, ellos están visionando un escenario de recaudación de tributos en un escenario optimista, sobre la base de los precios altos de los minerales. La pregunta es, esos precios altos de los minerales tienen mucha variabilidad, te lo decía al principio de la entrevista. Significa que podrían, ahorita por ejemplo el precio del cobre está sobre los $4. Ellos han hecho sobre la proyección sobre $3.90 más o menos, la libra de cobre me estoy refiriendo, ¿no? Lo dijo en la mañana Pedro Franco. Está bien, o sea, un poquito menos de lo que está costando actualmente. Pero de todas maneras, desde mi punto de vista es optimista. Debería más bien trabajarse en un escenario conservador, porque la pregunta cae por supuesto que ¿qué sucede si esos precios caen y la recaudación que se esperaba
no se logra. O si no, ellos están cifrando en la actividad minera los ingresos futuros. ¿Qué pasa si se activan los conflictos sociales? Justamente por la irresponsabilidad como la que cometió a inicio de mes el premier Bellido, ir a hacer populismo ahí en las comunidades campesinas afectadas por la minería en Churibilcas y no plantear la solución. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿De dónde se va a pagar? Entonces, esa sería la primera gran reflexión para que se pueda entender. Ahora, ellos dicen que están reduciendo el déficit fiscal proyectado que se tenía planificado en el anterior gobierno. El anterior ministro de Economía, él proyectó en 5.6, 5.8% el déficit fiscal. Ahora ellos están hablando que vamos a bajarlo a 3.8 más o menos, que es la propuesta. El asunto es que eso significa el incremento de la capacidad de endeudamiento. Ojo, el día de hoy no solo presentó el proyecto de presupuesto, se presenta el proyecto de ley de equilibrio fiscal, de equilibrio financiero, y el proyecto de ley de endeudamiento. O sea, no toda la plata que generamos de recaudación tributaria cubre el presupuesto. Una parte tiene que ser cubierta por endeudamiento. Entonces, si están diciendo que van a reducir el déficit fiscal, significa que va a incrementar el endeudamiento. Que está bien, ojo, si ese endeudamiento es para inversión, bienvenido. Pero si es para gasto corriente, o sea, para los gastos que se tiene como Estado, no sería una buena idea. Porque si te prestas plata es para invertir, porque la inversión empieza a mover la gran rueda de la economía. Entonces, es muy importante que tengan responsabilidad justamente en esto. ¿Qué es el déficit fiscal? Para que me puedan entender, muy técnico. El déficit fiscal es la diferencia que existe entre lo que se necesita para atender el presupuesto general de la República y lo que se tiene como ingresos tributarios, y con la suma del endeudamiento. Entonces, como nos vamos a prestar, ese déficit siempre va a ser negativo, pues, porque evidentemente, por eso se llama déficit fiscal, porque no alcanza la plata. Palabra sencilla, la plata que se tiene no va a alcanzar para atender el presupuesto, y se tiene que prestar dinero. Ese es el déficit fiscal. Entonces, si el ministro de Economía dice, vamos a bajar el déficit fiscal, significa que van a incrementar el endeudamiento. Entonces ahí viene un poco el riesgo, ¿no? Si el escenario optimista que están pensando no cubre la necesidad de recuperar ingresos fiscales, significa que el endeudamiento va a aumentar. Y por ende, eso hace más costoso las inversiones, o de repente va a faltar plata para cubrir las demandas de la ley de presupuesto. Señor Arce, ya para ir terminando la entrevista, respecto de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, ¿el presupuesto se ha mantenido, ha disminuido o se ha incrementado? Habría que ver el detalle. Yo solamente he tenido acceso a la información de los presupuestos gruesos. He visto el presupuesto que está asignado al Ministerio de Defensa y al presupuesto que está asignado al Ministerio del Interior. Respecto al año anterior, se mantiene en el mismo rango. La ley de presupuesto permite justamente, después de esta presentación, en la comisión de presupuesto hasta el mes de noviembre, se discuta cada entidad responsable, cada titular de pliego tiene que sustentar su presupuesto. Entonces, cuando haya la sustentación del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, tendremos la oportunidad de conocer esos detalles. Si fuera congresista en este momento podría tener acceso de repente a los documentos mucho más finos, ¿no? Pero definitivamente que hay restricciones presupuestales. Sé que se ha incrementado el monto de, básicamente es en educación, casi 2.000 millones de soles adicionales al presupuesto normal. En salud también se ha incrementado, pero ellos estaban hablando, recuerda bien que hemos tenido la pandemia y que por excepción se han tenido que asignar muchos presupuestos. Entonces, por ejemplo, no es tan real lo que dice que se ha incrementado el presupuesto en salud. Lo que se está haciendo es manteniéndose porque estamos en pandemia, ¿no? Entonces, objetivamente también habría que ver ese detalle fino de cómo está estructurado el presupuesto. Lo que esperamos es que se discuta y se evalúe. Yo creo firmemente que se podría modificar la ley de presupuesto con un criterio de productividad y optimización de los recursos. Eso podría facilitar bastante la gestión. Hay un run que dice que Bellido y Maraví serían removidos de sus cargos y que posiblemente la señora Dina Boluarte o Pedro Franqui sería el próximo premier. ¿Eso sería algo bueno para nuestro país?
estaríamos haciendo el análisis en especulación, pero Sí. definitivamente la salida de Bellido y la salida sobre todo de Maraví, que con la publicación hoy día de la República nos deja muy mal parados, porque definitivamente lo que ha representado Sendero Luminoso ha hecho mucho daño al país. Y sería una afrenta si es que se confirma sus vínculos como senderista, ¿no? Sería una vergüenza para nuestro país, porque hay que ser claros, los terroristas de Sendero Luminoso han hecho mucho daño al país y no hay contemplaciones. Esa gente no creía en democracia, esa gente asesinaba, tenía una ideología trasnochada que ha hecho mucho daño a nuestra patria. Son más de 70.000 muertos el saldo de esa demencial violencia terrorista. Una parte es cierto por malos militares, pero la mayoría fue responsabilidad del Sendero de todos esos crímenes y los actos de injusticia que se ha cometido durante esta etapa, ¿no? Entonces, esperemos que de una vez se remueva. Le están haciendo mucho daño a la imagen del presidente, están generando un vacío de poder inmenso cuando el presidente no se pronuncia y no deslinda. Los ministros son fusibles, son piezas de cambio, debieron haber sido removidos en su momento ante el primer ruido. Es lo que se hace para garantizar ¿qué? Para garantizar la investidura del presidente de la República. No puede ser afectado por estos problemas de los ministros. Recuerda bien que son elegidos a dedo. Señor Richard Arce, le agradecemos su participación y esperemos que esta noche Perú salga triunfante pues frente a Uruguay. Muchas gracias. La misma emoción compartida como buen hincha del fútbol y además del grupo de los hinchas frustrados del Sí se puede. Siempre hemos apoyado a la selección y creemos firmemente en que va a ganar y que nos va a dar grandes alegrías. Ya lo han demostrado. Gareca y sus muchachos nos han dado grandes alegrías. No hay nada que cuestionar, al contrario, alentar con todo y la esperanza de que tengamos un gran resultado contra Uruguay. Un abrazo fraterno a todos los televidentes y seguidores del medio. Un gusto como siempre. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia del señor Richard Arce, ex congresista y analista político, con quien hemos tratado pues las cuestiones importantes y trascendentes que están ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, lo de generar confianza, ¿no? Ya pasaron más de 30 días y hasta la fecha ni el Congreso ni el señor Pedro Castillo eligen a los miembros del directorio del BCR, y eso que el señor Castillo se comprometió en la campaña electoral a ratificar al señor Julio Velarde al frente del BCR, y el BCR es una institución que tiene que velar por la estabilidad monetaria de nuestra economía. Sin embargo, hasta ahorita ninguno de los dos poderes está asumiendo con responsabilidad esta tarea. Asimismo, también hemos tratado acerca de que ya se dio el voto de confianza y sin embargo los agentes económicos aún no dan muestras de confianza en este gobierno. Y señores, el 80% de la inversión en nuestro país es privada. Si ese 80% que son privados deciden no invertir, imagínense ustedes el escenario en el cual vamos a estar. Y es más, la calificación de riesgo de nuestro país que ha bajado a nivel internacional, eso también prácticamente le cierra los caños a nuestro país y no nos conviene. ¿Por qué? Porque no podríamos acceder a los créditos tal y como lo veníamos haciendo, y si lo vamos a hacer, van a ser en otras condiciones, con intereses un poco más elevados. Así está la situación de nuestro país y tenemos un presidente de la República que no quiere deslindar con el señor Cerrón, a pesar de los actos de corrupción en los cuales está envuelto o procesos judiciales. Por ejemplo, el proceso de malversación de fondos, ahora la no transparencia en la adquisición de un bien acá en Lima, el cual sirve de local partidario para el partido político Perú Libre. Son muchas cosas que no puede manejar bien el señor Castillo, e incluso el señor Béjar también ha denunciado. El Béjar no es de la oposición, ha sido ministro de este gobierno, un señor total y absolutamente de izquierda, que ha dicho de que los ministerios prácticamente se han repartido, es decir, ha habido repartija. Acá no se ha pensado, voy a poner de ministro a fulano de tal, que tiene esta trayectoria impecable, tiene esta capacidad. No, ha habido una repartija, y así no se va a salir de la crisis sanitaria ni de la crisis económica. Prácticamente lo han visto al Perú como una chacra: esto es mío, esto es tuyo y esto es tuyo. Y eso sinceramente deja mucho que desear del señor Castillo. Esperemos que ponga las barbas en remojo, actúe con la majestad que le corresponde por ser presidente de la República y realice sus actos buscando el bienestar general de nuestro país y no buscando que pagarle tal o cual favor a tal o cual organización política.
Eso, señor, sería nefasto para nuestro país. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.